Dice así el texto, 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Muy bien, hasta ahí la lectura. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por la Escritura, por lo que sucedió en la iglesia en Corinto, en el ministerio de Pablo. Especialmente agradecemos por su trato con ellos, cómo los amó, aun cuando Él no era amado por ellos. Que pedimos que todo lo que sucedió en aquel tiempo pueda ser un estímulo para nosotros, para crecer en nuestra fe, tomar consejo de la Escritura, de lo que otros han vivido antes que nosotros. Pedimos tu bendición y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, pensaba enseñar todo el capítulo 10 en esta mañana, pero no, es imposible para hacerlo porque hay dos principios en realidad en ese capítulo acerca de la libertad cristiana, y este que vamos a dar hoy me lleva tiempo explicarlo, poder dar las implicaciones de esto, y por eso es que va a quedar el principio que mencioné la semana pasada de la gloria de Dios para la semana que viene, Dios mediante. ¿Sí? Y que por eso tuve que dividir el capítulo, porque tiene dos asuntos muy importantes que deben ser tratados. ¿Sí? Bueno, de capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 1, el único tema que trata el apóstol Pablo ahí es la libertad del cristiano. ¿Qué cosas puede y qué cosas no puede hacer el creyente? De eso nos referimos con la libertad cristiana. ¿Sí? Hay cosas que el creyente puede hacer, hay otras que no puede hacer. Bueno, ¿cómo se regula eso, no? Ese es el asunto que siempre nos preguntamos. Ahora, debemos saber que la libertad absoluta no existe en ningún lado, ¿sí? No existe en ningún lugar en todo el universo donde haya una libertad absoluta, donde uno pueda hacer todo lo que le place. Bueno, eso no existe de ninguna manera, ni siquiera los ángeles, los seres celestiales, las potestades celestiales tampoco tienen libertad absoluta. Incluso necesitan del permiso de Dios para poder actuar, ¿sí? Así que en todo lugar y en toda situación hay reglas, hermanos, que regulan esa libertad, y en la vida de fe es igual. Nosotros tenemos reglas que regulan nuestra libertad como creyentes. Nosotros debemos poder estar siempre usando nuestro discernimiento cristiano para saber si esto se puede o no se puede de acuerdo a nuestra creencia, ¿verdad? Eso enseña la Escritura claramente.
Bueno, tenemos limitaciones en nuestra vida de fe y como creyentes no tenemos libertad para hacer todo lo que nos place. ¿Sí? En el sentido de que no podemos, no es el hecho de la capacidad, sino el hecho de no podemos porque hay principios que nos restringen, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son esas normas que regulan nuestra libertad? Capítulo 8, Pablo enseñó que la ley del amor nos regula a nosotros en nuestra libertad. No podemos hacer todo lo que se nos ocurre porque nosotros tenemos que pensar en no ser tropiezo a otros con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? No ser tropiezo a nuestro hermano, especialmente en ese capítulo habló de los hermanos débiles de conciencia, ¿sí? Y la ley del amor ya es un límite para mi libertad. La otra ley que el apóstol Pablo enseñó en capítulo 9 es la ley de la humildad. Y la ley de la humildad considera las necesidades del otro como más importantes que los derechos propios. Tengo que estar dispuesto incluso a renunciar a mis derechos, limitarme yo en las cosas que son mis derechos por el bien del otro. Y eso es la ley de la humildad. Bueno, capítulo 10 contiene dos principios, como dije recién, vamos a ver uno solo hoy, y es la ley de la prudencia, ¿sí? La libertad cristiana se rige por la ley de la prudencia. Eso encontramos nosotros en versículo 1 al 22. ¿Sí? Es una norma, una pauta, una ley que nosotros podemos llamar que rige nuestra libertad cristiana. Bueno, ¿qué dice esa ley de la prudencia? Lo que dice versículo 12. El que cree estar firme, mire que no caiga. Esa es la norma que nosotros nos sirve como un freno para decir, bueno, tales cosas puedo hacer y tales cosas no puedo hacer. ¿Qué es la prudencia? En un momento en el texto le va a decir, les habla a ustedes como sensatos, como a personas juiciosas. Esa es la idea de la prudencia. En la palabra en realidad que se usa ahí, juicioso, y le hablo como sensatos, es lo que muchas veces se traduce en la escritura como prudencia, ¿sí? Habla de pensar con sensatez. Bueno, es una ley, es una norma. Y aquí se apela mucho al sentido común del creyente, para darse cuenta que, claro, el sentido común te dice que no podés hacer eso simplemente porque se te ocurre, porque podés hacerlo. Hay un límite y la prudencia te limita en esto, ¿sí? O sea, tengo que privarme o limitarme en ciertas libertades porque representan un riesgo a caer en el pecado, ¿sí? Eso dice la prudencia. Me tengo que limitar en ciertas libertades porque eso representa un riesgo, esa situación, esas personas, esa actividad, lo que voy a hacer, representa un riesgo a caer en el pecado, ¿sí? En el caso de la iglesia de Corinto, el tema que se trata acá y por el cual Pablo cita este principio, en la iglesia de Corinto el peligro era caer en el pecado de la idolatría. Ese es el problema que ellos tenían y con el que no estaban siendo cuidadosos. Ellos no estaban siendo cuidadosos con el tema de la idolatría, algo que vamos a mencionar ahora que era muy común, y Pablo dice, no son sensatos ustedes en no tener cuidado con la idolatría, teniendo en cuenta el contexto donde ustedes viven, donde ustedes crecieron, ¿sí? En Corinto era parte de la cultura la idolatría, ¿sí? Ellos nacían en ese lugar, ya se criaban con la idea de que adorar ídolos es lo más común, lo más natural, era parte de su idiosincrasia. Es muy difícil para nosotros ponernos en esa situación porque la idolatría era parte de su idiosincrasia, parte de su forma de vida. O sea, no concebían la vida los corintios, ni los atenienses, ni el mundo romano, no concebían la vida sin ídolos. La idolatría incluso formaba parte de la crianza en el hogar. Como ya he mencionado otras veces, el jefe del hogar oficiaba como un sacerdote que llevaba a la familia siempre a tener ídolos. No sé si alguno vio la primera película de Gladiador, la primera, donde justamente se muestra mucho de la cultura romana y cómo el personaje principal tiene la familia en unos muñequitos que les rinde culto, porque era muy común el hecho de la idolatría, ¿sí? En Atenas, ¿sí? Este tema de la idolatría, según Hechos 17-16, ¿sí? Dice la Escritura que cuando Pablo llegó ahí, a diferencia de cualquier otro lugar, Pablo dice que en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es una expresión que significa que estaba plagada o saturada de ídolos la ciudad de Atenas. Eso le hizo enardecer su espíritu. Oh, está lleno, no podía caminar por ninguna calle sin encontrarse con algún monumento, algún ídolo. Además que templos había muchísimos. No sabemos con exactitud cuántos templos e ídolos había en ese momento, pero sí es interesante que un escritor de la época, ¿sí? Del tiempo de Pablo, en su obra, Descripción de Grecia,
habla de decenas de templos, estatuas y altares en la ciudad de Atenas. ¿Sí? Había muchísimos. Y el orador Demóstenes, también del siglo V a.C., decía que era más fácil encontrar un dios que un hombre en Atenas, hablando de la gran cantidad de ídolos que había en la ciudad. Obviamente es una exageración para decir está plagado de ídolos y de templos, ¿verdad? Y el autor romano, Petronio, también afirmó que en Atenas había 30.000 estatuas de dioses. Algunos dicen que esa es también una exageración para decir son un montón. Hablar de 30.000 estatuas, bueno, es una exageración para decir está plagado. Era parte de la cultura, queridos hermanos, el tema de la idolatría. Y bueno, ustedes ya saben que a César, ¿sí?, el gobernante, el emperador, lo que sería el presidente, se lo veneraba como a un dios. César es título, ¿sí?, es como presidente. César no es un nombre, hoy se usa como nombre, pero César en ese tiempo era el título que se le daba al monarca, ¿sí?, al que gobernaba. Bueno, se me fue el nombre de quién fue el que empezó a establecer esto como ley, pero en un momento, 5 siglos antes de Cristo, si no me equivoco, 3, ya se había instalado como ley que el emperador es Dios. ¿Sí? Bueno, hasta eso llegó el punto de la adoración y de la cultura allí. Bueno, uno crecía ahí y adorar ídolos era lo más común, es parte de nuestra vida. ¿Sí? Así que el peligro a caer en la idolatría estaba latente. No importa dónde vos vayas, el peligro a caer en la idolatría ya estaba latente siempre, ¿sí? Hablando como creyente ya. Así que había que actuar con prudencia y tomar medidas extremas, limitando mi libertad, porque incluso sin saberlo podías estar participando en la adoración a los demonios, que ese es el problema del que no se daban cuenta los corintios. ¿Se acuerdan que en capítulo 8 el problema era, nosotros sabemos que un ídolo de yeso, de madera, de metal, no es nada? Entonces yo comer de esa carne que se sacrifica a los ídolos tampoco es un problema, porque esa carne no es que el ídolo está ahí o hay un demonio en la carne. Me la como. Y como yo no adoro ídolos, sé que hay un solo Dios, mi libertad cristiana me dice que yo no estoy adorando, me estoy comiendo la carne. Bueno, ese era el tema. Ahora, Pablo les va a enseñar en este capítulo que hay algo que ellos no tenían en cuenta cuando pensaban en esto. Pablo va a decir, sí es cierto, tenés razón que el ídolo no existe, no es nada, y que no más que es un pedazo de material. Y es cierto que esa carne la podés comer y no te pasa nada y tenés toda la libertad, pero hay algo que vos no estás teniendo en cuenta, que al ir ahí estás adorando demonios. Y eso no lo tenían en cuenta. Y eso es lo que se trata aquí en este capítulo. Bueno, ¿cómo actúa dentro de este contexto, no? ¿Cómo actúa un creyente prudente ante el peligro de caer en este pecado que de la idolatría podía llegar a la adoración de los demonios? Bueno, Pablo va a dar 3 pautas importantes y vamos a hacer un énfasis al final de cómo esto se aplica obviamente a nuestros tiempos hoy, que no vivimos en una ciudad como la de Corinto o de Atenas, ¿verdad? En primer lugar, la persona prudente, o el principio de la prudencia, nos dice a nosotros que la prudencia escucha las advertencias. Escucha las advertencias. Una persona prudente escucha las advertencias. Eso es versículo 1 al 12. ¿Sí? Ustedes ya leyeron conmigo ahí esa porción. Ustedes han notado que Pablo empieza citando al pueblo de Israel en el desierto, después que salió de la esclavitud en Egipto con mano poderosa, por el poder de Dios, ¿verdad? Entonces empieza a citar cómo fue ese transitar de ese pueblo, que si ustedes notan los primeros versículos del capítulo 10, hablando de ellos, dice que todos, va a ser un énfasis en todos constantemente, ¿verdad? Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos en Moisés fueron bautizados, o sea, fueron influenciados bajo su ministerio, en la nube y en el mar también estuvieron bajo su influencia, todos comieron del alimento espiritual, que era el maná, que caía de manera milagrosa cada mañana durante 40 años, y todos bebieron de la bebida espiritual, de la roca que le daba agua a ellos. Es interesante que aquí Pablo dice que era una roca que los seguía, una cosa absolutamente asombrosa, ¿verdad? Pero en medio del desierto Dios proveyó todo para ellos. Todos ellos participaron de todas estas maravillosas bendiciones del cuidado de Dios sobre su pueblo, ¿sí? Eso es interesante. Ahora, antes que nada, quiero que noten que el hecho de que Pablo comienza versículo 1 con un porque, ahí no sé si te confundí en las diapositivas, Pablo, perdón, pero comienza con un porque, ¿sí? Conectando la sección con el último versículo de capítulo 9, ¿verdad?
Porque no quiero, hermanos, ¿sí? En el último versículo de capítulo 9, justamente él habló acerca de que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Yo no hice una aclaración la semana pasada sobre esa expresión, pero cuando habla de ser eliminado, no habla de perder la salvación, no se refiere a ese versículo. Sea eliminado como obrero, como servidor. Hay un acento de Pablo todo el tiempo en sus cartas que él está pendiente de no ser alguien que no sea eliminado. Por eso le escribe a Timoteo y le dice, presentarte delante de Dios aprobado como obrero. Él está constantemente con el temor de fallar como obrero, no de perder la salvación. Y él dice, yo me pongo de lo más disciplinado posible en mi vida para ser el obrero que va a recibir de parte del Señor su bien, buen siervo y fiel. Bueno, constantemente hacía esa exigencia de su vida, ¿verdad? Y en el capítulo 8, el último versículo, él dijo, no comeré carne, jamás. Y uno dice, ¿por qué medidas tan drásticas, Pablo, en tu forma de vivir? Bueno, la respuesta de Pablo es porque tenemos claras advertencias en la historia del pueblo de Dios de lo serio y fácil que puede ser caer en la idolatría. Y entonces ahí cita a esta gente que muy a pesar de que estuvieron todos bajo ese maravilloso cuidado de Dios, todos ellos, dice, de todos ellos, Dios no se agradó. Y después empieza a citar por qué no se agradó de todos ellos, ¿verdad? Pablo recuerda aquella generación que salió de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Ellos fueron testigos de las más impactantes bendiciones del cuidado de Dios sobre su pueblo, y aunque todos ellos participaron de aquel cuidado milagroso, de los más de ellos no se agradó Dios y murieron en el desierto por causa del castigo de Dios. Interesante eso, ¿verdad? Ellos podían pensar como pensaban los corintios. Los corintios pensaban esto. Lo menciono nomás de pasada, seguramente en algún momento haremos otro acento, pero los corintios pensaban esto. Nosotros ya con participar en la mesa estamos como cubiertos con una cubierta protectora que podemos ir al templo de los ídolos y no nos va a pasar nada. Esa era la mentalidad de los corintios, medio mística era. Sí, medio como los que algunas veces participan en la mesa del Señor y dicen, hoy participo, hoy ya estoy cubierto, Satanás no me va a poder hacer nada porque tengo la cubierta espiritual de que ya participé del ritual de la mesa, hoy estoy cubierto, Satanás no me va a poder hacer nada. Bueno, esa idea tenían los corintios, ¿sí? O como algunos dicen, Señor, cúbreme con tú. Bueno, no está en ningún lado eso, hermano, no es una cuestión mística eso. A veces parece como un amuleto que tenemos, la sangre de Cristo me cubre. No dice nada de eso la Biblia, no le enseña. Y no es verdad tampoco, ¿verdad? Bueno, esta es la idea de ellos. Y lo que le está diciendo, miren esta gente, ustedes que piensan que por participar de los símbolos están cubiertos por el Señor, miren toda esta gente. Esta gente pasó el mar, se abrió en medio del mar, pasaron, la nube los protegía, toda la provisión de Dios, y de los más de ellos no se agradó Dios, porque todos ellos cayeron en la idolatría. La idolatría. Así que, ojo, no estén tan confiados, dice. No estén tan confiados que a usted no les va a pasar. Mire este pueblo, usted ni siquiera vieron una nube cubriendo, y este pueblo vio la maravillosa gracia de Dios protegiéndolo, sin embargo cayeron. ¿Sí? Interesante eso. ¿Por qué Dios castigó a este pueblo luego de haberlos liberado de la esclavitud en Egipto? Bueno, porque aunque fueron liberados de la esclavitud y aunque hicieron un pacto de obediencia a Dios en capítulo 19 de Éxodo, ellos insistieron con los pecados a los cuales estaban acostumbrados en Egipto. Un resumen de la historia de esa generación que salió de Egipto y que estuvo 40 años en el desierto es que ellos estaban confiados en que Dios me va a perdonar. ¿Ha escuchado esa tendencia de algunos creyentes, algunos que profesan ser creyentes? Bueno, sí, yo llevo una vida más o menos, pero Dios me perdona igual. Dios me perdona, siempre me va a perdonar. Es el típico pensamiento de Sansón. Siempre me libra Dios. No importa, ando más o menos, pero siempre me va a librar. Bueno, esta es la idea. Ellos jugaron con la misericordia de Dios en el desierto. Hebreos dice, tentaron a Dios 10 veces en el desierto. ¿Qué quiere decir tentar a Dios? Es decir, bueno, me mando una, total me va a perdonar. Y me perdonó una, me mando otra, total me va a perdonar. Y siempre jugando con el límite, con Dios, y como jugaron con el pecado, después vino las consecuencias, cuando la paciencia de Dios se terminó. Se terminó. Entonces Dios castigó a ese pueblo que
lo libertó de una manera tan maravillosa porque ellos insistieron con los pecados a los que estaban acostumbrados en Egipto. ¿Se acuerda que en un momento, incluso si usted conoce el relato en el libro de Números, en un momento se ponen a gritar por las cebollas y los ajos de Egipto? Extrañamos Egipto y además nuestra alma tiene fastidio ¿de qué? De este pan tan liviano, de Cristo. Ese es el asunto. Bueno, ellos insistieron con eso. Y el texto habla de codicia, idolatría, libertinaje, fornicación, murmuración y la insolencia justamente de jugar con la misericordia de Dios. Interesante que de todo ese grupo, ¿sí? Solo 2 hombres de esa generación, saben que se contaba de 20 años para arriba el censo. Los más chicos no se contaban. Entonces el censo se contaba de 20 años para arriba. Se calcula que en realidad salió de Egipto 2 millones de personas más o menos salieron de Egipto. ¿Sí? Toda la gente que salió con Moisés. Ahora usted entiende por qué Moisés estaba medio sufrido siempre. Pero 2 millones de personas pastorear. Yo tengo unas 60, 70 aquí en la iglesia. Bueno, 2 millones. Salieron y se contaba ahí que se contaban los hombres, no las mujeres, así que se hace un cálculo más o menos de que estamos hablando de un millón de personas que fueron las que murieron durante 40 años en el desierto. ¿Sí? Interesante que solo 2 de ese millón, que era el grupo que se había contado y de los que se está hablando acá, solo 2 de ese millón entraron a la tierra prometida. Si tomamos la carta a los hebreos, lo que dice ahí, solo 2 de ese millón que parecía ser el pueblo de Dios, solo 2 eran creyentes. Los demás no eran creyentes. Entonces, Corintios, no estén tan confiados que ustedes piensan que están con el pueblo de Dios y probablemente ustedes no sean creyentes y mantienen esta conducta. Así de seria es la advertencia en este capítulo. Ese es el entre líneas que deja Pablo ver aquí. Que miren que casi 1 millón de personas caminaron bebiendo de la roca que los seguía, pero en ellos no había fe, dice Hebreos. Y perecieron en el desierto, y de los más de ellos no se agradó Dios. Y habla de personas incrédulas, solo 2 creyentes. No quiero imaginar sencillamente cómo Moisés soportó todo eso, porque es medio difícil estar pastoreando a gente que él se da cuenta porque vivía entre ellos. Estos no son salvos. Y solo tenía 2 ahí. Decía, en ellos voy a invertir. Invirtió en ellos, invirtió en Josué, invirtió en Caleb, para que ellos fuesen hombres que después se nota que fueron un gran impacto en el pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, ese es el ministerio pastoral si usted está pensando en entrar al pastorado. Bueno, Hebreos dice que aunque caminaban con el pueblo de Dios, no eran creyentes, no entraron a causa de incredulidad, dice la carta a los Hebreos. Y hablamos de una cifra justamente de 1 millón que perecieron por incredulidad. Queridos hermanos, se identificaron con el pueblo de Dios, caminaron con el pueblo de Dios, disfrutaron de las bendiciones del cuidado de Dios, pero fueron castigados por tentar al Señor y no tomar en serio el pecado. Y en la experiencia pastoral y en la experiencia de vida cristiana, hermanos, esto uno lo ve continuamente en las iglesias, especialmente si uno tiene... Estaba diciendo que voy a cumplir 40 años el año que viene de creyente. Uno lo ve continuamente a esto, queridos hermanos, en las iglesias. De aquellos que profesan ser creyentes, pero siempre los ve a medias. Siempre los ve con un pie en el mundo y uno dice, en algún momento va a terminar apartándose. Porque no se puede permanecer mucho tiempo así, a medias con el Señor. Porque en realidad el Evangelio nos llama a una entrega completa, absoluta. Y ahí siempre cuando estás a medias es donde sembrás dudas si sos o no creyente. Esa es la realidad. Y es una pena porque siempre es ¡pum! Va a terminar para el otro lado en algún momento. Y en muchos de los casos son así. Y no me equivoco al decir muchos. Son muchos. Si uno cuenta la cantidad, si yo contase la cantidad de personas que han pasado aquí en estos 10 años, creo que seríamos como 400 personas aquí en este momento. Y muchos de ellos parecía que eran creyentes y no están. Es así en la obra del Señor, queridos hermanos, y en la vida espiritual. Y en muchos de esos casos pasa esto. Sí, en muchos de esos casos pasa eso. Tientan al Señor, no tomando en serio el pecado. En el versículo 6, el apóstol Pablo dice que estas cosas que acaba de citar del pueblo de Israel sucedieron como ejemplo para nosotros. Y en el versículo 11 dice que esas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, la palabra neuteteo que usamos en la clase
de consejería, ¿verdad? Para que nosotros seamos aconsejados por la Escritura hoy en día. Nosotros no debemos confiarnos y pensar que no podemos caer en los pecados que ellos cayeron. Me sorprende, perdón, porque yo lo he hecho y sé que quizá usted lo haga, alguien empieza a predicar sobre números y empieza a ver lo que hacía ese pueblo de Dios con Moisés, con Dios, y uno ¿qué hace? Pero, ¿cómo van a hacer eso? Y uno se pone como juez, ¿no? Como diciendo, qué incrédulos que eran. Y Pablo dice, miren muchachos, no se asombren tanto porque nosotros a veces somos tentados a lo mismo. Somos tentados a dejar al Señor por cualquier cosa insignificante. Y ellos hicieron lo mismo. Nosotros tenemos el riesgo de caer en lo mismo, así que no se asombren tanto. Eso es lo que el asunto de estas amonestaciones. No debemos confiarnos y pensar que no podemos caer en lo que ellos cayeron. Ante este peligro debemos estar en alerta, por eso versículo 12 es el versículo central. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Esa palabra mirar es ponerse en alerta, es la idea de esa palabra mirar, mire que no caiga. Queridos hermanos, los creyentes de Corinto estaban siendo descuidados con su libertad porque se sentían confiados en su conocimiento. Esto es capítulo 8, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos conocimiento, nosotros tenemos doctrina. Esos hermanos débiles tienen problemas de conciencia y están medio dudando y no saben si pecan o no porque todavía no maduraron. Nosotros ya maduramos, nosotros ya somos maduros, nosotros somos firmes, nosotros no vamos a caer. Podemos ir al templo, comer de esa carne, pero no adoramos a ningún ídolo. Somos remaduros en la fe, no vamos a caer. Bueno, estaban confiados en su conocimiento y en su madurez, desafiando justamente los consejos y los mandatos de Pablo que le había dado en otra carta. Ellos seguían participando imprudentemente en los templos idolátricos, exponiéndose a sí mismos y al testimonio de la iglesia. ¿Se acuerdan que les dije? Esta gente no le está preguntando a Pablo cosas. Eso es lo que me asombra de muchas predicaciones sobre estos pasajes. Pablo le pregunta, a Pablo le pregunta, no le están preguntando. Le mandaron una carta desafiándolo. Así que vos decís que nosotros no debemos ir a los templos porque ese es enfático. No vayan ahí. Termina así diciendo este capítulo. No vayan ahí. Pero nosotros podemos ir, somos maduros, vos que te pensás y todo lo demás. Lo estaban desafiando a Pablo. Y nosotros vamos igual. Esa es la actitud de los corintios. No, es como a veces te va a pasar, Pablo, si no te pasó ya como líder de jóvenes, te va a pasar, no vayas a ir, aconseja a los jóvenes, dice, yo voy igual, si yo no voy, a mí no me va a pasar, es una sola vez y todo lo demás. ¿No? Los jóvenes tienden más a este desafío, ¿verdad? Los adultos también. Pero los jóvenes tienden más a ser desafiantes con las advertencias. Desafiaron a Pablo y seguían participando imprudentemente de los templos idolátricos, exponiéndose a sí mismos y al testimonio de la iglesia ante semejante situación de adoración a ídolos que no sabían ellos. Bueno, queridos hermanos, el prudente no se expone, limita su libertad a fin de cuidarse del peligro del pecado. Voy a hacer algunos acentos sobre esto al final, algunas aplicaciones a nosotros hoy en día sobre el tema de la importancia de la prudencia por el peligro de caer en pecados. En segundo lugar, el creyente que es prudente, usa el sentido común. Eso es versículo 13 al 15. ¿Qué dice versículo 13 al 15? De esta manera, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Sí? Bueno, quizás es uno de los versículos más conocidos, ¿verdad? De este capítulo. ¿Quién no tiene este versículo ahí por algún lado, en algún señalador o pegado con un imán en la heladera? Pero es uno de los versículos más conocidos. La ventaja que tenemos hoy es que hoy lo ubicamos en el rompecabezas. Hoy lo ubicamos en el contexto donde este versículo está. ¿Sí? Ahí lo podemos tener mayor entendimiento de lo que significa ese pasaje. Esos versículos 13 al 15 funcionan como una unidad en sí mismos, ¿sí? O sea, es una enseñanza en sí mismo. Aunque forman parte de toda la unidad, es un argumento por sí solo, versículo 13 al 15. Esa frase del verso 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, ¿sí? Indica un llamado a usar el sentido común. Es un término, esa palabra sensato, que se refiere a la razón, a la cordura, y apela a ser juiciosos. Esa es la idea de esa
porción el énfasis está, piensen con sensatez, muchachos, usen el sentido común en esto. Esa es la idea de esa expresión. Bueno, ¿en qué manera debían usar el sentido común? Debían darse cuenta que hay situaciones en que la única manera de estar a salvo del pecado es huyendo. Huyan de la idolatría. Hay situaciones donde hay que huir. Eso es lo interesante. ¿Por qué hace un énfasis en huyan de la idolatría y le dice que usen el sentido común? Bueno, ahí entendemos nosotros lo que dice después en el versículo 13. Porque hay situaciones comunes, eso es enseñanza del versículo 13, en las que siendo probados podemos resistir sin pecar gracias a la fidelidad de Dios. Imagínese usted en su trabajo. Usted trabaja con relación de dependencia, está en otro lugar. En ese lugar donde usted trabaja se va a ver rodeado de diferentes tentaciones. Si usted toma este pasaje de huyan de la idolatría y usted ve ahí algo, ¿usted qué hace? ¿Huye de su trabajo? ¿Huye de su trabajo? Nos animan a decir, ¿no? No, no huye. Usted tiene que trabajar. Es la cosa común. Hay situaciones como los chicos van a la escuela y a la secundaria también. ¿No hay tentaciones ahí? ¿No hay tentaciones a pecar? ¿Y qué hace el joven? Le dice que tiene que huir y su hijo aparece todos los días en casa huyendo de la... No es lógico eso. Entonces, versículo 13, lo que aparece es que hay situaciones comunes donde no necesitamos huir porque la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, nos capacita para, 2 veces se usa la palabra soportar. Tú puedes soportar por la fidelidad de Dios en esa situación sin pecar y puedes quedarte ahí. No hace falta que estés huyendo de todos los lados, sino tendrías que hacerte como pasó en la Edad Media. Sabe que en la Edad Media había muchos, ahí se construyeron los monasterios en la Edad Media. ¿Por qué se construyeron monasterios? Porque había religiosos que decían, el mundo está contaminado, me voy y me aíslo del mundo, es la única manera de estar lejos del pecado, decían ellos. Y había uno, no me acuerdo el nombre ya, pero se construyó una torre, un pilar de 30 metros, y estuvo arriba del pilar, no sé cuántos años, si 20 o 30 años estuvo arriba del pilar. Porque él decía, de esta manera estoy lejos del pecado, del mundo. Bueno, eso es el extremismo, que a veces se toma de que huyo de todos lados. Pablo lo dice en capítulo 5. No les dije que no se tenían que juntar con tales y tales personas en absoluto, sino sería necesario salir y no. Entonces hay situaciones comunes donde ustedes no tienen que huir, porque la gracia de Dios los capacita para soportar. ¿Sí? Otra traducción de ese versículo 13 dice así, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. 2 veces la idea soporta, se puede soportar acá, si no hace falta que huyas. Me acuerdo hace muchísimos años, 1995, perdón, que estaba en otro lugar, estaba en otro país y alguien que era nuevito en la fe, creo que era creyente, era muy nuevo, pero había abandonado su trabajo con la excusa de que sus compañeros de trabajo le hacían la guerra porque ahora él era creyente, y lo abandonó. Ay, no, se quedó sin trabajo, además tenía familia. Una locura. Bueno, no hace falta hacer eso. La gracia común de Dios nos capacita para poder ser fieles a Él en medio de situaciones comunes, ¿sí? Y esta es una de las verdades que podemos razonar con sensatez. Por eso dice, usen el sentido común. Si no, deberíamos estar huyendo de todos los lugares donde vemos conductas pecaminosas, si no es así. Así que por eso dice, sean sensatos en cuanto a esto, ¿sí? Así que la fidelidad de Dios nos capacita para soportar sin pecar en lugares donde hay tentaciones comunes a todas las personas. Pero, y ahí viene el pero, hay otras situaciones y lugares de los que debemos huir. ¿Y cómo me doy cuenta? Use el sentido común. Use el sentido común. Y ahora les voy a decir en qué manera. ¿Sí? En el caso de los corintios, la idolatría era un asunto muy sensible. Hermanos, quizá para nosotros no es un asunto tan sensible de adorar la imagen de la Virgen María, por ejemplo, o la imagen de un santo. Nosotros no crecemos con esa cultura tan impregnada en nuestro hogar, pero para los corintios sí era un asunto muy sensible. Y como para ustedes, corintios, esto es un asunto muy sensible, huyan, porque ustedes nacieron con esto y para ustedes es un asunto muy sensible. Por eso tienen entre ustedes creyentes que tienen problemas de conciencia. Acá hay una situación que no es tan común para todos los demás.
sino que esto tiene que ver con algo muy sensible para ustedes. Acá es donde se hace el contraste, acá hay que huir. Acá hay que huir, ¿sí? Sí, era un pecado que tenía muy arraigado y debido a esa particularidad que estaba tan arraigado en la conciencia de toda esa cultura, debían huir tomando medidas extremas, ¿sí? En este caso, ellos insistían en asistir de manera terca, tratando de demostrar que ellos no van a caer, incluso tomando fuego en sus manos. Ese es el peligro que había ahí. En tal caso, la liberación de Dios no estaba asegurada. ¿Sabe que hay casos donde la liberación de Dios no está asegurada? Versículo 13, Dios le dará la salida. El contraste es, huyan, porque hay situaciones donde la liberación de Dios no está asegurada. ¿Cuándo no está asegurada la liberación de Dios? Cuando vos insistís, hay un momento que dice Dios, dale, seguí. Wow, y esta vez no me guardó. ¿Y por qué? Porque vos sos insistidor. Si insistís con ese pecado, insistís con eso, ya no está la liberación de Dios asegurada para vos. Y entonces Pablo dice, huyan, pues si ustedes son insistidores como están siendo con esto, yo los voy a ver a ustedes caer. Y eso es lo lamentable. Y después ustedes se van a andar quejando de que cayeron en esto, están otra vez atrapados en los mismos pecados. Esa es la idea de toda esta unidad de pensamiento tan pequeña aquí, donde Pablo dice, hay situaciones donde Dios nos cuida y hay otras que si nosotros no huimos, vamos a sufrir las consecuencias de insistir con eso, ¿sí? Sean sensatos, consideren lo que esos templos significa para la conciencia de muchos de ustedes. Usen el sentido común, acá está, sean sensatos y huyan. Ustedes pueden caer fácilmente en eso. Queridos hermanos, el sentido común es un buen aliado cuando necesitamos decidir sobre lugares, situaciones que representan un riesgo sensible para nuestra piedad. Cada uno sabe a qué es más sensible, ¿verdad? A qué pecado es más sensible, ¿verdad? Cada uno sabemos y conocemos a dónde tiende nuestra carne con ciertos pecados. Quizá para mí, en mi caso, el tema del alcohol no es ningún problema. Yo puedo tener una botella de alcohol ahí, toda lujosa, brillante, atractiva, con un olorcito lindo y todo lo demás. Para mí es ni fu ni fa. Para mí no representa nada eso. No me tienta nada. Para mí, pero quizá hay una persona que nació justamente en un lugar donde el alcohol era una cosa muy común, ha vivido con personas alcohólicas, ha caído en el alcoholismo, realmente es una persona que tiene ya el cuerpo que le pide, porque se volvió adicto, el cuerpo le pide eso. ¿Qué tiene que hacer ante una situación donde el alcohol corre como si nada? Huir. Eso es lo que el sentido común le dice. Huya de esa situación. El joven, ¿no? Tengo problemas con los amigos en la escuela y yo no quiero defraudarlos a ellos porque son macanudísimos, pero ellos, siempre que estoy con ellos, por la amistad que tengo con ellos, y siempre me llevan, ¿y qué tenés que hacer si tenés un problema que no podés poner límites? Uy, quédate solo. Uy. Bueno, así aplíquelo a muchas situaciones que usted conoce de su propio corazón, que son un problema para usted. Huya. Huya. ¿Bien? Use el sentido común. Esa es la idea de esto aquí, ¿sí? El aliado que tenemos, que es el sentido común. Bueno, en tercer lugar, el creyente prudente considera las implicancias, justamente, del peligro de caer en ciertos pecados, aunque la situación en la que estoy no es en sí mismo un pecado, ¿sí? Verso 16 al 22, dice eso el apóstol Pablo. Es interesante que el apóstol Pablo dice en esa sección, 16 al 22, en un momento él va a decir que no quiero que os hagáis partícipes con los demonios en el verso 20. Termina diciendo, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y cuando hablamos de implicancias en este texto, ¿sí? Hablamos de aquello que está relacionado con el asunto en cuestión. A eso hablamos de implicancias, por eso digo que uno considera las implicancias, ¿sí? Y en este caso de Corinto hablamos de las implicancias implícitas en el acto de ir a los templos idolátricos. Otra vez volvemos a lo mismo. Los ídolos de madera, de yeso, todo lo demás, no son nada, no existen, no hay nada ahí, es un pedazo de material. La carne que se ofrecía ahí no tiene nada, se puede comer tranquilamente. Pero ¿qué está implícito? ¿Cuáles son las implicancias dentro de todo ese acto de idolatría que en sí mismo no es nada? Bueno, eso es lo que Pablo quiere hacerles entender aquí, que más allá del acto en sí mismo, hay cosas que están implicadas que ustedes no están teniendo en cuenta en eso, ¿sí? Detrás de la adoración a un ídolo de yeso, madera o metal,
que no es nada, como Pablo les dijo, hay implicada de forma implícita una adoración a los demonios, que es justamente lo que Pablo les revela a ellos aquí que no tenían en cuenta. Ustedes están adorando demonios y no se dan cuenta, porque está implícito en toda esa adoración que está llevándose allí sobre los ídolos inventados por los hombres. Detrás de eso hay una actividad demoníaca detrás de todo eso. Bueno, eso es algo que a veces no tenemos en cuenta, ¿verdad? La famosa religión de nuestro país, que adora a santos y adora a vírgenes, detrás de eso hay un movimiento demoníaco, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Y digo porque algunas personas dentro del ambiente de la fe a veces dicen, bueno, ellos tienen algunas cosas diferentes, pero son iguales a nosotros. No, porque adoran demonios, hermanos. Hay una adoración demoníaca detrás de eso. Acá no lo saben muchos de ellos, pero sí está aquí. Detrás de todo culto idolátrico, ¿sí?, de lo que sea, del santo que usted diga, detrás hay una actividad demoníaca, ¿sí? Eso es lo que enseña acá el apóstol Pablo, que ellos no tenían en cuenta detrás de todo esto, ¿sí? Los corintios, queridos hermanos, sabían que hay un solo Dios y que el ídolo no es nada. Lo que no tenían en cuenta es la actividad demoníaca implicada detrás del ídolo, ¿sí? Tampoco tenían en cuenta ellos que, aunque no adoraban a un ídolo en sí, el solo hecho de estar en ese templo, en relación con todo ese acto idolátrico, se hacían en ese momento partícipes de la adoración a los demonios. Claro, estos creyentes con madurez podían ir y explicarle, Pablo, mira, la cosa es así, para que vos sepas que nosotros no estamos pecando. Vamos ahí, no adoramos al ídolo. Nosotros como la carne que ya sabemos que no es nada. Pero nosotros nada, nada. Los vemos a nuestros parientes que están ahí adorando, pero nos quedamos sentados en la mesa, no hacemos nada. Y Pablo dice, el solo hecho de estar ahí, aunque vos no vayas y ofrezcas un animal a ese ídolo, el solo hecho de estar, ya te estás haciendo partícipe de eso. Esa es la palabra que se acentúa en estos versículos, es la palabra comunión y participar, comunión y participar. Lo cita en versículos 16, 17, 18, 20, 21. Vos estás participando de eso. Sí, aunque vos no estás adorando, pero al estar ahí vos estás siendo partícipe de eso. En cierta manera lo estás aprobando a todo eso, ¿sí? Estar, participar, ¿sí?, es adorar demonios, es rendirle culto a las potestades de la oscuridad. Porque el solo hecho de estar es mostrar aprobación, como mencioné hace un momento. Estoy aprobando yo. Cuando Pablo dice en la carta a los Efesios que nosotros debemos reprender las obras de las tinieblas. Y si yo estoy ahí comiendo lo más bien, lo más chocho, participando, simplemente por estar, estoy participando de esa adoración a los demonios. ¿Sí? Eso es lo que está pensando ese creyente de conciencia débil cuando pasa por afuera y te ve sentado ahí en el banquete del patio de los ídolos. Vos capaz que decís que no, pero él te está viendo y dice, vos estás participando de esa adoración. Y tiene razón. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Los demonios, queridos hermanos, utilizan a los ídolos para alejar a las personas de la adoración a Dios. Hay una actividad demoníaca justamente para eso. Y además lo hacen ellos, los demonios, para recibir adoración a sí mismos, una adoración que solamente debe ser dada a Dios. Ahora, para demostrar justamente su punto, el apóstol Pablo hace una analogía con la mesa del Señor. Por eso empezó hablando de la mesa del Señor. Lo que significa la mesa, ¿sí? Y hace una analogía con lo que significa la adoración a los templos idolátricos, ¿sí? El pan y la copa son simbolismos. En sí mismos no son nada, como enseño cuando tenemos mesa del Señor, pero el pan y la copa representan nuestra creencia, Cristo muriendo por nosotros. Y al participar de la mesa, todos nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor. ¿Acaso no es lo que hacemos un acento? Y a raíz de esto, que ahora lo puedo enseñar en la iglesia, llegué a un capítulo que lo puedo enseñar y puedo nutrir a la iglesia de este conocimiento para saber que deberíamos tener más cuidado con la mesa. ¿Se acuerdan? Ustedes, los que son como yo, que antes teníamos 2 reuniones, una para la mesa y otra para el resto de la gente cuando venía. ¿Por qué? Porque al participar de la mesa estamos confesando que somos creyentes. Estamos teniendo comunión unos con otros. Estamos siendo uno en la declaración de fe. Y cuando abrimos la mesa, eso es mi temor, abrir la mesa tanto a toda la gente, el temor de que los que participan ahí estén cayendo en condenación porque en realidad no están en comunión con nosotros porque no son creyentes. Bueno, Pablo toma esta idea ahí de la mesa para decirle, mire, cuando participamos de la mesa estamos todos unidos en un mismo pensamiento, en una misma confesión de fe.
nos estamos identificando con el pueblo redimido de Dios. Hay mucho más implicado que el mero ritual en la mesa del Señor. Bueno, de esta forma, quiere que los corintios entiendan que no es posible estar en los templos idolátricos y no ser partícipe de la adoración a los demonios. No hay manera. Si tú estás participando, le dice. Y por eso le dice, huye. Es como cuando yo les he dicho tantas veces sobre los famosos cumpleaños de 15 y 18 y todas estas fiestas que se hacen comúnmente en nuestra sociedad. No, yo estoy ahí, pero toda esa música que pasa, hermanos, tú estás ahí, tú inevitablemente participas de eso. No, pero yo no me levanto a bailar. Tú participas de eso ahí. Huye. Hay momentos que hay, no son muchas, ya nos invitan muchas a mi esposa y a mí, pues ya saben cómo somos. Pero hay momentos donde ciertos encuentros nos levantamos y nos vamos. Porque hay ciertas cosas que empiezan a pasar en algunos encuentros familiares que ya no son para compartir. Para que sepan que, ¿cómo puede un creyente aguantarse ciertas cosas que ya sabe que son? Incluso hay lugares de esos encuentros donde uno no sabe para dónde mirar como hombre. ¿Para dónde miro? Miro para el techo. No hay manera. ¿Para dónde miro? Entonces hay cosas que no se pueden compartir, hermanos. Solo de estar. Y es ahí donde yo he recomendado más de una vez, no subas fotos a tus redes sociales sobre esto. Porque quien te ve, por más que vos me digas que no estabas haciendo nada, lo que está pensando es, vos estás participando de eso. Vos lo estás aprobando a eso. Y es donde nosotros debemos cuidarnos. Mucho, en muchas cosas, como Pablo le dice a los corintios, huye de la idolatría. Bueno, finalmente reflexiona el apóstol Pablo sobre la incongruencia de estar en esta práctica que ellos pensaban que tenían libertad y no pasaba nada. Pablo les dice en los 2 versículos finales, podéis estar en la mesa del Señor y la copa de los demonios, podéis beber, de la mesa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. Bueno, yo traté de explicar esto de la manera más terrenal posible y perdónenme que el ejemplo es muy humano el ejemplo para explicar eso que Pablo dice ahí. Pero ustedes me van a entender enseguida porque es efectivo el ejemplo. No puede ser hincha de Boca y estar en la tribuna de River. ¿Se imagina? Y es más, sé que es medio difícil que pase, pero encontré 2 personas en mi vida hasta ahora que eran de Boca y se pasaron a River. Y usted dice, es una locura, ¿no? ¿Verdad? No pasa eso. Porque es una incongruencia que tú digas soy hincha de Boca, y estoy citando los 2 equipos que por alguna razón son más populares, que no sabemos si en verdad es así, pero bueno, es una incongruencia. Es una incongruencia que tú participes de la mesa del Señor, confesando una fe y un Señor, y que después estés participando de otras cosas que son incongruentes con esa fe y con ese Señor. Pablo dice esto, es una gran incongruencia, no deberías estar ahí, porque no es congruente con tu fe, no lo es. Bueno, algunas conclusiones a esto. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La idea de esa pregunta es, ¿seguiremos jugando con el pecado pensando que no tendremos consecuencias? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo vas a tentar al Señor siguiendo con lo mismo? Insistiendo con que no me pasó nada, hasta que después sufre las consecuencias de todo ese descuido, ¿sí? Nuestra libertad debe estar regida, queridos hermanos, por la prudencia. Esto es, por la consideración de las consecuencias implicadas al participar en lugares y relaciones con personas que podrían llevarnos a pecar, ¿sí? Por eso, si usted lee capítulo 1 y 2 del libro de Proverbios, un papá hablándole a sus hijos, las recomendaciones en 1 y 2 de Proverbios es, fíjate con qué amigos andás. No andes con tales y tales amigos. No tenés libertad como creyente para andar con cualquiera de amigos. No. La prudencia es un principio que dice que no podés tener cualquier amigo en el mundo. No. Entonces le enseña claramente que hay relaciones y lugares donde no podés estar porque te van a llevar a pecar. Pensemos seriamente en qué y con quién nos relacionamos y nuestras amistades y lugares que nosotros frecuentamos. No podemos
No pongamos, en riesgo nuestra salud espiritual simplemente por gozar de cierta libertad. De cierta libertad. La Biblia está llena de ejemplos de personas que jugaron con fuego pensando que no era peligroso y terminaron muy mal. Solo cito uno de tantos que podríamos citar, pero el ejemplo de Sansón es muy marcado, ¿no? Pensó siempre, Dios me va a liberar de esta, me libró de esta, me libró de la otra, me libró de la otra. Y ustedes saben que Sansón tenía problemas con sus pasiones, no tenía dominio sobre sus pasiones, ¿sí? Tenía una mujer, después tenía otra, después tenía otra, después tenía otra, hasta anduvo con una mujer de mala vida, ¿sí? Se enamoró, dice el famoso, me enamoré, ¿qué le voy a hacer? Bueno, ahí tenemos las consecuencias. Terminó preso de los filisteos, pero en realidad el peor enemigo de Sansón era él mismo. El peor enemigo de Sansón fue él mismo, ¿sí? Su autoconfianza. Se confió tanto que al final terminó de una manera catastrófica, ¿sí? Se suicidó. Eso es lo que dice la Biblia. Si alguien se quita la vida a sí mismo, se suicida. Y eso es lo que hizo él. Se suicidó. Qué final terrible, ¿verdad? Porque se confió. A mí no me va a pasar. Yo puedo manejarlo. Pero terminó mal. Y hermanos, esto es un gran llamado de atención a nosotros para saber que el riesgo de caer en el pecado y lo que el pecado hace en nosotros hace que extrememos las medidas. Como Pablo dijo, no comeré carne jamás, disciplino mi cuerpo, lo golpeo, lo pongo en servidumbre, lo tengo dominado para no ser eliminado como obrero de Dios. Señor, nos ayuda, hermanos, a tomar conciencia que debemos ser muy prudentes en las decisiones que tomamos, de las cosas que hacemos y de las que no hacemos. Porque a veces pensamos en las cosas que son pecado y hacemos, pero aquellas que debemos hacer y no hacemos. Hay creyentes que se acostumbran a no obedecer, se acostumbran a no estar donde deberían estar y después pagan las consecuencias más tarde. Hoy tengo frío, hoy me da para quedarme en casa acobachaditos y total están transmitiendo. Los veo ahí, claro, y después se acostumbra a no estar y paga las consecuencias más tarde. Tengamos cuidado, hermanos, la Biblia es muy enfática con darnos advertencias, donde terminamos nosotros si nos deslizamos. Amado Padre Celestial, sea tu gracia obrando a través de esta enseñanza tan enérgica del apóstol Pablo acerca del peligro de descuidarnos en nuestra vida espiritual. Caer en el pecado está latente. Nuestra tendencia justamente es alejarnos de ti. Guárdanos, ayúdanos a ser prudentes, cómo nos manejamos para que podamos cuidar, como dice Proverbios, sobre toda cosa nuestro corazón. Pedimos esto en el nombre de Jesús.